es un proceso parcialmente creativo en la medida que permite elegir entre varias posibilidades y diversos recorridos, pero optando de forma no arbitraria, sino argumentada. Este es el primer paso para el cumplimiento del derecho y se define como aquella operación intelectiva dirigida a la separación, comprensión y explicación del sentido oscuro de un texto normativo para descubrir su verdadero sentido o significado. Ahora hablaremos de las teorías de la interpretación. Las teorías, según Riccardo Guastini, son tres: la escéptica, la cognitiva y la intermedia. La teoría cognitiva sustenta que la interpretación es una actividad de tipo cognoscitivo. Tiene por propósito verificar el significado objetivo de los textos normativos o la intención subjetiva de sus autores. La interpretación escéptica describe la interpretación como una actividad de valoración y decisión. Se funda en la opinión de que las palabras pueden tener numerosos significados que dependen del que emite el texto y del que lo usa, según su postura valorativa. La coincidencia en ambos casos no es asegurada. La teoría intermedia. Esta teoría sostiene que la interpretación es a veces una actividad de conocimiento y a veces una actividad discrecional. En él se fundan las dos primeras teorías, la escéptica y la cognitiva. Las teorías según Arce son tres, al igual que la de Agostini: la cognitiva, la no cognitiva y la intermedia. La teoría cognitiva dice que la interpretación simplemente cumple con describir el significado único, objetivo o específico que preexiste en las normas. El intérprete, pues, debe extraer el ideal significado atribuido por el autor. Como consecuencia, está consentida la discrecionalidad. Los jueces solo son meros aplicadores del derecho y el legislador dicta las normas jurídicas. La teoría no cognitiva. La interpretación es una actividad de valores y decisión en la que el intérprete puede optar por el significado adecuado y asignarlo frente a todos los demás. Esta interpretación no sería ni única ni objetiva. La teoría intermedia hace uso de las dos primeras teorías, pues acepta y determina que las normas pueden ser claras u oscuras. Las teorías, según Martínez y Fernández, son dos: la subjetiva y la objetiva. Es la llamada interpretación estática, donde lo que se busca es indagar lo que realmente quiere el legislador, por lo que la voluntad de éste se convierte en el objetivo principal del intérprete. Subjetiva. Y la interpretación objetiva, también denominada la interpretación dinámica, en la cual los que la siguen tienen como objetivo primordial la voluntad de la ley, en lugar que la del legislador. Clases de interpretación. Interpretación doctrinal, llamada también científica, es efectuada por los juristas con fines científicos. No tiene poder normativo, pero ejerce gran influjo en la función legislativa y judicial. Interpretación judicial, realizada por los jueces, que por medio de la sentencia, conocedores de los hechos, aplican el derecho después de interpretarlo. Interpretación auténtica. Se lleva a cabo mediante una norma aclaratoria emanada del mismo ordenado que creó la norma originaria, a fin de aclarar las dudas que suscita esta norma o cuando con base a ella se viene aplicando otras normas de forma incorrecta. Interpretación declarativa. En sentido lato se interpreta la palabra en toda la amplitud de su posible significado. Esta sería la forma más corriente de interpretación y se emplea cuando las palabras son imprecisas u oscuras. Métodos de interpretación. La interpretación según Piganato, interpretación gramatical, consiste en descubrir el sentido de una norma
a partir de su literalidad en el texto de las mismas. La interpretación sistemática busca extraer del texto de la norma un enunciado, buscando su significado atendiendo al conjunto de normas que forman parte, quiere decir, interpretar de manera conjunta con los demás preceptos que constituyen el ordenamiento o negocio en cuestión. Interpretación histórica. Estudia los conceptos anteriores que pueden influir en el entendimiento actual de las normas, el cual se debe tener en cuenta para averiguar el sentido decisivo de la ley. Método según Torres Vázquez. Interpretación literal e interpretación lógica. La interpretación literal, llamada también gramatical o filológica, es el cual no hace más que abstenerse a las palabras escritas en el texto, analizarlo gramaticalmente y captar su significado y alcance. Se trata de fijar el sentido posible a cada una de las palabras presentes en el texto. Interpretación lógica. Sucede cuando la interpretación literal no da resultados satisfactorios. Supone derivar de los enunciados normativos las consecuencias deductivas que están necesariamente determinadas por las reglas de inferencia utilizadas en los enunciados normativos que se han tomado como premisas. La interpretación según Anchondo. Interpretación genética. Se sustenta en las causas que originaron el surgimiento de la ley o el contrato. El intérprete otorga significado jurídico a la estipulación en base a ciertas expresiones, comportamientos o propósitos que son relevantes en el caso. Interpretación teleológica. Consiste en atribuir significado a una norma atendiendo a la finalidad del precepto o del pacto. Interpretación acorde al uso alternativo del derecho. Se busca privilegiar en el plano judicial los intereses y la práctica de aquellos sujetos jurídicos sometidos. Interpretación extensiva. Permite trasladar la solución legalmente prevista para un caso a otro caso distinto que no está regulado por el ordenamiento jurídico. Las dimensiones de la interpretación. Según Ross, especificadora, restrictiva y extensiva. La interpretación especificadora es aquella que tiene lugar cuando se debe elegir entre varias interpretaciones posibles, todas ellas válidas y razonables dentro de los posibles significados naturales atribuidos a las palabras de manera individual. Estas se producen por dudas interpretativas de naturaleza sintáctica, lógica o semántica. La interpretación restrictiva es aquella que tiene lugar cuando las consideraciones pragmáticas excluyen la aplicación de una regla que según el sentido lingüístico natural sería aplicable. Interpretación extensiva es aquella que tiene lugar cuando las consideraciones pragmáticas se traducen en la aplicación de la regla a situaciones que, contempladas a la luz del sentido lingüístico natural, se encuentran claramente fuera de su campo de referencia, pero son aplicables analógicamente. Amplía el significado de la norma a casos que no aparecen naturalmente en él comprendidos. Dimensiones según Jañez. La interpretación semántica. Abstenerse al sentido abstracto de las palabras. La interpretación histórica. Para concordar las leyes es necesario distinguir los tiempos. La interpretación sistemática. El ordenamiento jurídico debe tener condición de sistema orgánico, unitario, coherente e invadido por el ratio iuris, fundamentalmente si pretende ser científico. Dicho sistema tendrá variedad de subsistemas institucionales, ha de descubrir identidad de criterios frente a casos análogos, y si existen tendencias uniformes que estructuran el sistema, una norma no puede ser interpretada de manera aislada. Interpretación lógica. Verifica si la norma está dentro de un ámbito racional,
parte de la presunción de que el legislador obra en forma racional o coherente, lógica y consecuente. Si no atiende entonces a los cánones de la argumentación lógica,